Era el 14 de marzo de 1955, un viernes por la noche cerca de las 10 en el restaurante Ambassadors, uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México. Pedro Infante acababa de terminar una cena tranquila con su hermano José y dos amigos cercanos. Habían estado celebrando discretamente el éxito reciente de su película Tizoc, que estaba rompiendo récords en taquilla por tercera semana consecutiva. Pedro se sentía relajado esa noche, algo poco común para él. Los últimos meses habían sido agotadores, filmaciones interminables, giras promocionales, compromisos públicos que no terminaban nunca. Esta cena simple con personas que lo conocían como Pedro, no como el ídolo del cine mexicano, era exactamente lo que necesitaba. Vestía con elegancia pero sin ostentación. Un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata discreta. Nada que llamara la atención. Pedro siempre prefería pasar desapercibido cuando no estaba trabajando, aunque eso era casi imposible. Su rostro era demasiado reconocible, su presencia demasiado magnética. El Ambassadors era ese tipo de restaurante donde la élite de México se reunía. Políticos, empresarios, artistas consagrados, familias de abolengo. Las mesas estaban espaciadas generosamente. La iluminación era tenue y sofisticada. El servicio era impecable. Todo diseñado para crear una atmósfera de exclusividad y distinción. Pedro y su grupo estaban terminando el postre cuando sucedió. Desde una mesa al otro lado del salón, un hombre se puso de pie abruptamente. Su silla raspó el piso con un sonido desagradable que cortó las conversaciones cercanas. El hombre tendría tal vez 55 años, rostro enrojecido, traje caro. Postura de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionamiento. Caminó directamente hacia la mesa de Pedro, con pasos deliberados. Pedro lo vio acercarse y reconoció el tipo inmediatamente. Empresario rico, probablemente heredero de fortuna familiar, acostumbrado a sentirse superior a todos los demás. Pedro había conocido a docenas así a lo largo de su carrera. El hombre se detuvo frente a la mesa de Pedro. No saludó, no pidió permiso para interrumpir, simplemente comenzó a hablar con voz lo suficientemente alta para que varias mesas cercanas pudieran escuchar. ¿Desde cuándo este establecimiento permite que cantantes de cabaret cenen aquí? El silencio fue inmediato y total. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Los meseros se congelaron en sus posiciones. Incluso la música de fondo pareció bajar de volumen, aunque probablemente fue solo la percepción del momento. Pedro miró al hombre sin responder inmediatamente. Había aprendido a lo largo de años de fama que responder impulsivamente a las provocaciones nunca terminaba bien. José, su hermano, se tensó visiblemente, listo para ponerse de pie. Pedro le puso una mano en el brazo suavemente. «Espera». El empresario continuó, envalentonado por el silencio de Pedro. Lugares como este son para gente de cierta clase, cierta educación. No para tipos que ganan dinero gritando canciones en películas baratas. Pedro sintió la familiar oleada de ira. No por él mismo, había soportado peores insultos, sino por lo que este hombre representaba. Esa arrogancia de clase que consideraba a los artistas como entretenimiento descartable, indignos de respeto real. Pero antes de que Pedro pudiera responder, otra voz cortó el silencio, una voz que todos en el restaurante reconocieron instantáneamente. «Disculpe, señor, creo que hay una confusión». Mario Moreno, Cantinflas, se había puesto de pie desde su propia mesa en el otro extremo del salón. Caminaba hacia ellos con esa forma característica suya. Postura relajada, pero presencia innegable. Había estado cenando con su esposa Valentina, celebrando su aniversario número 23 en privado. El empresario se giró hacia Mario, momentáneamente confundido. «Perdón, esto no es asunto suyo». «Oh, pero creo que sí lo es», respondió Mario llegando junto a la mesa de Pedro. «Verá, estaba sentado allá, disfrutando una cena maravillosa cuando no pude evitar escuchar su comentario sobre educación y clase. Y me pareció interesante porque, bueno, claramente usted es un hombre de opiniones fuertes». El tono de Mario era educado, casi amigable, pero había acero debajo. Pedro lo reconoció inmediatamente. Había visto a Mario usar esa táctica antes, desarmar con cortesía antes de atacar con precisión quirúrgica. «Mire», continuó el empresario, su rostro enrojeciéndose más. «No sé quién es usted, pero soy Mario Moreno y usted es...». El hombre vaciló. Todos en México conocían a Cantinflas. «Soy Rodrigo Velasco, mi familia ha sido dueña de...». «Ah, los Velasco, sí, conozco el nombre. Textiles, ¿es correcto? Heredó el negocio de su padre, quien lo heredó de su abuelo. Muy impresionante. Debe sentirse orgulloso de...».
Bueno, de haber nacido. Hubo risas sofocadas desde algunas mesas cercanas. Velasco se puso rígido. ¿Qué está insinuando? Oh, nada. Solo observo que usted mencionó clase y educación, y me preguntaba dónde estudió usted. ¿O qué ha construido con sus propias manos? ¿Qué ha creado que no existía antes de que usted llegara? Eso es irrelevante. El punto es que lugares como este tienen ciertos estándares. ¿Estándares? Interesante palabra. Mario se giró ligeramente hacia Pedro. Don Pedro, ¿me permite preguntarle algo? ¿Cuántas películas ha hecho? Pedro, entendiendo exactamente lo que Mario estaba haciendo, respondió calmadamente. 62 hasta ahora. 62. ¿Y cuántas de esas fueron éxitos de taquilla? La mayoría, tal vez 50. 50 películas exitosas. ¿Cuántas personas han visto su trabajo? Millones, decenas de millones, probablemente más de 100 millones en toda Latinoamérica. Mario se giró de nuevo hacia Velasco. 100 millones de personas han sido entretenidas, conmovidas, inspiradas por el trabajo de este hombre. Este hombre que usted acaba de llamar cantante de cabaret. ¿Cuántas personas han sido inspiradas por usted, señor Velasco? ¿Cuántas vidas ha tocado con su herencia textil? El restaurante estaba completamente en silencio ahora. Todos escuchaban. Algunos comensales habían girado sus sillas para ver mejor. Velasco abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Pero eso no es ni siquiera el punto principal, continuó Mario. El punto es que usted entró a este establecimiento, interrumpió la cena privada de un hombre, lo insultó públicamente, y lo hizo con la arrogancia de alguien que cree que su dinero heredado le da derecho a humillar a otros. Yo no vine aquí para ser sermoneado por un payaso, escupió Velasco, su compostura completamente perdida. Payaso, Mario sonrió. Sabe, tiene razón, soy un payaso. Es literalmente mi profesión. Hago reír a la gente, y estoy orgulloso de eso, porque hacer reír a alguien, hacer que olvide sus problemas por un momento, eso requiere talento, trabajo, dedicación. ¿Qué requiere heredar una fábrica? ¿Nacer en la familia correcta? Valentina, la esposa de Mario, observaba desde su mesa con una mezcla de orgullo y preocupación. Conocía esa mirada en los ojos de su esposo cuando Mario veía injusticia, cuando veía a alguien siendo humillado sin razón. No podía quedarse callado. Era una de las cosas que amaba de él, aunque a veces le causaba problemas. El gerente del restaurante había aparecido nervioso, sin saber cómo manejar la situación. Por un lado, Velasco era cliente regular, alguien con conexiones poderosas. Por otro, Cantinflas y Pedro Infante eran íconos nacionales. Cualquier decisión que tomara tendría consecuencias. Señores, por favor, comenzó el gerente. Tal vez podríamos... ¿No? Interrumpió Mario firmemente. No hay tal vez aquí. Hay una situación muy simple. Este hombre, señaló a Velasco, insultó públicamente a otro cliente sin provocación. Ahora, señor gerente, usted tiene una decisión que tomar. ¿Los estándares de su establecimiento permiten que los clientes sean acosados de esta manera? El gerente tragó saliva. Por supuesto que no, señor Moreno. Nuestros estándares... Entonces actúe conforme a esos estándares. Velasco soltó una risa amarga. Me está pidiendo que me vaya. ¿Sabe quién soy? ¿Sabe cuánto dinero gasto aquí cada mes? Francamente, dijo Mario, no me importa si gasta 1 millón de pesos al mes. El dinero no compra el derecho a humillar a otros seres humanos. Esto es ridículo. Oh, mi familia conoce al dueño de este lugar desde hace 3 generaciones. ¡Qué maravilloso! 3 generaciones de conocer gente. Impresionante. El sarcasmo en la voz de Mario era inconfundible. Pero aquí está la realidad, señor Velasco. Usted puede conocer al dueño, puede gastar fortunas aquí, pero en este momento, en este salón, hay aproximadamente 60 personas presenciando cómo se comporta, y todas esas personas están formando una opinión sobre qué tipo de hombre es usted. ¿Realmente quiere que el legado de la familia Velasco sea el tipo que insultó a Pedro Infante en público porque se sintió superior? Por primera vez, Velasco pareció comprender la magnitud de lo que había hecho. Miró alrededor del salón. Todos los ojos estaban sobre él. Algunas personas lo miraban con disgusto abierto, otras con vergüenza ajena, nadie con aprobación. Yo solo... comenzó, pero su voz se apagó. Solo decidió que alguien que ha trabajado toda su vida, que ha traído alegría a millones, que ha construido una carrera extraordinaria con talento y esfuerzo, era menos que usted. Terminó Mario. Porque usted heredó dinero y él lo ganó. Esa fue su lógica. Pedro finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Don Mario, aprecio lo que está haciendo, pero no es necesario. Estoy acostumbrado a esto.
No es la primera vez que alguien me hace sentir que no pertenezco a ciertos lugares. Exactamente, respondió Mario girándose hacia Pedro. No es la primera vez, y si lo permitimos pasar en silencio, no será la última. No solo para usted, sino para cada artista, cada músico, cada persona que trabaja honestamente pero es considerada de clase inferior por gente como él. Se giró de nuevo hacia Velasco. ¿Y sabe cuál es el verdadero problema aquí? No es solo su arrogancia personal. Es lo que representa. Esta idea de que el valor de una persona se mide por su apellido, por cuánto dinero heredó, por qué círculos sociales frecuenta. Esa mentalidad es veneno para nuestra sociedad. Una mujer mayor en una mesa cercana, claramente de alta sociedad por su vestimenta y joyas, asintió visiblemente. Su esposo, un hombre distinguido de tal vez 70 años, murmuró algo a su acompañante que sonaba como aprobación. El gerente del restaurante estaba sudando. Señor Velasco, creo que sería mejor si... ¿Si me voy? Velasco soltó una risa sin humor. Claro, expulsen al cliente que paga, mantengan contentos a los payasos y cantantes. No lo estamos expulsando, dijo el gerente cuidadosamente. Pero le pediría que considere si tal vez esta noche las emociones no están elevadas, interrumpió Mario. La verdad está siendo dicha, eso es todo. Y la verdad es incómoda para personas acostumbradas a que nadie las cuestione. Velasco miró a Pedro directamente. ¿Usted va a quedarse ahí callado mientras este payaso pelea sus batallas? Pedro se puso de pie lentamente, no de manera agresiva, sino con dignidad tranquila. No es mi batalla, es la batalla de cada persona que ha sido juzgada por lo que hace, en lugar de por a quién conoce. Y sí, voy a permitir que don Mario hable porque está diciendo verdades que necesitan ser dichas. Además, agregó Pedro, su voz ganando fuerza, usted me llamó cantante de cabaret como si fuera un insulto. ¿Sabe qué? He cantado en cabarets, he cantado en carpas, he cantado en plazas públicas y me siento orgulloso de eso, porque canté para personas que me apreciaban, que encontraban alegría en mi música, personas que tal vez no tenían mucho dinero, pero tenían corazón. Prefiero su aprecio al de 100 hombres como usted. Hubo aplausos. Primero de una mesa, luego de otra, luego de todo el restaurante. No aplausos estruendosos, pero aplausos genuinos, de gente que había presenciado algo importante. La mujer mayor, que había asentido antes, aplaudía con particular entusiasmo. Velasco se puso pálido, luego rojo, luego prácticamente púrpura. Esto es absurdo, me voy, y pueden estar seguros de que mi familia nunca... Su familia será bienvenida aquí siempre, interrumpió el gerente, encontrando coraje finalmente. Pero solo si vienen con respeto para todos nuestros clientes. Independientemente de su profesión, Velasco tomó su abrigo de su mesa, arrojó dinero sobre la cuenta sin contarlo y salió del restaurante sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final que pareció marcar el fin de algo más que solo su presencia. Por un momento, el restaurante permaneció en silencio. Entonces, el hombre mayor, el de 70 años, se puso de pie desde su mesa. Señor Moreno, señor Infante, permítanme decir algo. Mi nombre es Carlos Mendoza. Mi familia también tiene dinero antiguo, también pertenecemos a los círculos correctos, y estoy avergonzado de que alguien de nuestro círculo social se comporte de esa manera. Se acercó a su mesa con pasos lentos pero deliberados. He visto todas sus películas, don Pedro. He llevado a mis nietos a ver su trabajo. Usted ha traído más valor a este país. Y de más alegría a su gente que 10 generaciones de hombres como Velasco. Carlos extendió su mano. Pedro la estrechó claramente conmovido. Es usted muy amable, don Carlos. No es amabilidad, es verdad. Y don Mario. Carlos se giró hacia Cantinflas. Gracias por decir lo que muchos de nosotros pensamos, pero no tenemos el coraje de expresar. Hay demasiada arrogancia en nuestros círculos, demasiada gente que confunde dinero heredado con mérito personal. Mario asintió. Aprecio sus palabras, don Carlos. Otros comensales comenzaron a acercarse. Una pareja joven pidió autógrafos, no de manera intrusiva, sino respetuosamente. Un empresario que se presentó como dueño de una cadena de cines le dijo a Pedro que sus películas habían salvado su negocio durante tiempos difíciles. El gerente del restaurante se acercó a Mario discretamente. Señor Moreno, lamento profundamente lo que tuvo que presenciar, y lamento no haber actuado más rápidamente. No se disculpe conmigo, respondió Mario. Discúlpese con don Pedro. El gerente se giró hacia Pedro. Señor Infante, por favor acepte mis disculpas y sepa que usted siempre será bienvenido aquí. De hecho, su cena esta noche es cortesía de la casa. No es necesario, comenzó Pedro. Insisto,
Y no solo esta noche, usted y sus invitados siempre cenarán como invitados de la casa. Es lo mínimo que puedo hacer. Pedro miró al gerente, vio la sinceridad en sus ojos y asintió. Gracias, lo aprecio. Cuando finalmente el restaurante volvió a sus conversaciones normales, Mario regresó a su mesa con Valentina. Ella le tomó la mano. Estoy orgullosa de ti, aunque sabes que odio cuando haces esas escenas públicas. Lo sé, pero tenía que hacerlo. Pedro es un buen hombre, no merecía eso. Nadie lo merece, dijo Valentina suavemente. Por eso hiciste lo correcto. Al otro lado del salón, Pedro se sentó de nuevo con su hermano y amigos. José le puso una mano en el hombro. Ese fue un momento poderoso, hermano. Gracias a Mario, respondió Pedro. Yo estaba a punto de dejarlo ir, de tragar la humillación como siempre. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Por qué dejas que gente así te trate mal sin defenderte? Pedro suspiró, mirando su copa de vino. Porque he aprendido que defenderte a ti mismo cuando eres famoso siempre se voltea en tu contra. Si hubiera respondido con enojo, mañana los periódicos dirían, Pedro Infante causa escena en restaurante elegante. Dirían que soy temperamental, difícil, que la fama se me subió a la cabeza. Pero Mario se defendió por ti y todos aplaudieron. Mae. Porque Mario tiene esa habilidad única. Puede decir verdades duras con humor, con ingenio, de manera que la gente escucha en lugar de ponerse defensiva. Yo no tengo ese don. Si yo hubiera dicho las mismas cosas, habría sonado como queja. Cuando Mario lo dice, suena como justicia. José reflexionó sobre eso. Supongo que tienes razón, pero aún así debe ser frustrante. Trabajas más duro que cualquier persona que conozco, haces 3 películas al año, das conciertos, participas en obras de caridad, y todavía hay gente que te ve como menos que ellos. No es todo el mundo, respondió Pedro. La mayoría de la gente real, me trata con respeto y cariño. Son solo estos, los que creen que el dinero antiguo los hace superiores, los que tienen el problema. Uno de sus amigos, un músico llamado Rubén, intervino. Lo que Mario dijo sobre la mentalidad siendo veneno para la sociedad fue profundo porque tiene razón. Mientras sigamos permitiendo que la gente valore a otros basándose en apellidos en lugar de acciones, nada cambiará realmente. Pedro asintió. Y es irónico porque estos mismos hombres que me miran con desprecio aquí probablemente han visto mis películas, probablemente han cantado mis canciones, pero en su mente puedo entretenerlos, solo no puedo ser su igual. Es como los aristócratas europeos del siglo pasado, agregó Rubén. Disfrutaban el arte, la música, el teatro, pero consideraban a los artistas como sirvientes sofisticados, buenos para tener alrededor, pero no para invitar realmente al círculo íntimo. La conversación fue interrumpida cuando Mario se acercó a su mesa una vez más, esta vez con Valentina a su lado. Don Pedro, Valentina insiste en que nos disculpemos por arruinar su cena tranquila. Pedro se rió genuinamente por primera vez en la noche. Doña Valentina, no hay nada que disculpar. Don Mario hizo algo que yo debería haber hecho hace años. Aún así, dijo Valentina, vinimos aquí para un aniversario tranquilo y terminamos causando una escena. Aunque, agregó con una sonrisa, fue una escena necesaria. Mario se puso serio. Don Pedro, quiero decirle algo. Lo que pasó esta noche no debería haber sido necesario. No debería requerir que alguien como yo intervenga para que usted sea tratado con respeto básico. El hecho de que aún enfrentemos esta mentalidad en 1955, con todo lo que México ha logrado, con todos los artistas increíbles que hemos producido, es vergonzoso. Estoy de acuerdo, respondió Pedro, pero no sé cómo cambiarlo. Hablando de ello, haciendo exactamente lo que hicimos esta noche, no dejando que pase en silencio. Mario hizo una pausa. Y tengo una idea. ¿Qué tipo de idea? Preguntó Pedro intrigado. Tengo un amigo periodista en Excelsior, hombre honesto, no de esos que solo buscan chismes. Le contaré lo que pasó esta noche, pero no como escándalo, sino como reflexión sobre cómo tratamos a nuestros artistas, a nuestra gente talentosa, convertirlo en conversación nacional. Pedro vaciló. No sé si quiero atención pública sobre esto. No será sobre usted específicamente, explicó Mario. Será sobre el problema más grande. ¿Cómo México debe valorar a sus creadores, sus artistas, sus trabajadores? Usted simplemente será el ejemplo que hace la historia real, que la hace importante. Valentina agregó suavemente. Mario tiene razón. Si esto se queda solo en este restaurante, es solo una anécdota. Pero si se convierte en conversación, si hace que la gente reflexione sobre cómo trata a otros, entonces algo bueno sale de una experiencia fea. Pedro miró a su hermano, quien asintió alentadoramente. Está bien, dijo finalmente.
Pero con una condición. La historia debe enfocarse en el problema general, no en hacerme ver como víctima. No quiero simpatía, quiero cambio. Exactamente lo que tenía en mente, acordó Mario. 3 días después, Excelsior publicó un artículo en primera plana. El titular, El incidente Ambassadeurs, una reflexión sobre clase y cultura en el México moderno. El artículo no mencionaba nombres, refiriéndose a Velasco solo como un empresario prominente, y describía el incidente sin sensacionalismo. Pero incluía declaraciones extensas de Mario sobre el valor del arte y los artistas en la sociedad mexicana. ¿En qué tipo de país vivimos?, había dicho Mario al periodista, donde la gente que nos hace reír, llorar, sentir, pensar, es considerada menos valiosa que quienes simplemente heredaron fortuna. Nuestros artistas son el alma de México. Son quienes cuentan nuestras historias, preservan nuestra cultura, nos muestran quiénes somos como pueblo, y aún así muchos los tratan como entretenimiento descartable. El artículo citaba estadísticas. ¿Cuánto generaba la industria del cine mexicano para la economía? ¿Cuántos empleos creaba? ¿Cómo las películas mexicanas estaban siendo exportadas a todo el mundo latinoamericano, difundiendo cultura mexicana, el idioma español, perspectivas mexicanas? Pedro Infante. Continuaba el artículo sin usar su nombre directamente, pero haciendo obvia la referencia. Ha hecho más por la imagen de México en el extranjero que 100 diplomáticos. Sus películas han mostrado al mundo nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros valores, y aún así hay quienes lo consideran indigno de cenar en el mismo restaurante. La respuesta fue inmediata y masiva. Cartas al editor llegaban por cientos, la mayoría apoyando la posición de Mario, compartiendo sus propias experiencias con discriminación de clase. Algunos defendían las jerarquías tradicionales, pero incluso esos eran más medidos, reconociendo que tal vez se había ido demasiado lejos. Otros periódicos recogieron la historia. Revistas publicaron análisis extensos sobre clase y cultura en México. Programas de radio dedicaron horas a discutir el tema. Buen asiento. Pero el cambio más significativo vino de lugares inesperados. Una semana después del artículo, el dueño del Casino de la Selva, uno de los lugares más exclusivos de Cuernavaca, publicó una declaración. Efectivo inmediatamente, este establecimiento tiene una sola política. Todos los clientes serán tratados con igual respeto, independientemente de profesión, origen o conexiones sociales. El comportamiento descortés hacia otros clientes resultará en expulsión inmediata. Otros establecimientos siguieron. El Hotel Reforma, el Jockey Club, el Círculo Francés. Uno por uno, lugares exclusivos publicaron políticas similares. Algunos por convicción genuina, otros por presión pública, pero el resultado fue el mismo. Un cambio formal en cómo se esperaba que la gente se comportara. La ANDA, la Asociación Nacional de Actores, usó el momento para presionar por más cambios. Propusieron legislación que protegería a los artistas de discriminación en lugares públicos. Aunque la ley nunca se aprobó formalmente, la conversación pública fue suficiente para crear un cambio cultural real. Pedro notó la diferencia casi inmediatamente. Restaurantes que antes lo hacían sentir apenas tolerado, ahora lo recibían con calidez genuina. Gerentes que antes lo sentaban en mesas traseras ahora le ofrecían las mejores ubicaciones. No porque fuera famoso, siempre había sido famoso, sino porque la actitud social había cambiado. Más importante aún, otros artistas reportaron experiencias similares. Músicos, pintores, escritores, todos notaron que el respeto aumentaba. Las puertas que antes estaban sutilmente cerradas ahora se abrían. Rodrigo Velasco, el empresario que había insultado a Pedro, se convirtió en algo así como un paria social. Su propia clase, avergonzada por la atención negativa que su comportamiento había atraído, lo distanció. No completamente. Las conexiones familiares eran demasiado profundas para eso. Pero lo suficiente como para que sintiera las consecuencias. 6 meses después del incidente, Velasco hizo algo inesperado. Publicó una carta abierta en Excelsior. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento en marzo pasado, escribió. Y me avergüenza admitir que fui criado con actitudes que ahora reconozco como profundamente erróneas. Me enseñaron que el valor de una persona se medía por su apellido, su dinero, sus conexiones. Y nunca cuestioné esas enseñanzas hasta que fueron expuestas públicamente. La carta continuaba. No puedo deshacer lo que dije esa noche. No puedo borrar la humillación que causé a un hombre que, ahora entiendo, ha contribuido más a México de lo que yo jamás contribuiré. Pero puedo comprometerme a cambiar, y puedo usar mi posición, mi influencia, para alentar a otros en mi círculo social a examinar sus propias actitudes. Velasco anunció que su familia establecería una fundación para apoyar a artistas jóvenes de bajos recursos, becas para estudiar música, arte y actuación.
No como caridad, escribió, sino como reconocimiento de que el talento existe en todas partes, y nuestra sociedad se enriquece cuando lo nutrimos independientemente de dónde lo encontremos. Cuando Pedro leyó la carta, sintió emociones contradictorias. Pues parte de él permanecía escéptico. ¿Era esto arrepentimiento genuino o simplemente rehabilitación de imagen pública? Pero otra parte reconocía que, sincero o no, el resultado era positivo. Si la fundación realmente ayudaba a jóvenes artistas, importaba menos si venía de un cambio de corazón verdadero o de vergüenza pública. Mario lo llamó esa tarde. ¿Viste la carta de Velasco? La vi. ¿Qué opinas? Honestamente creo que probablemente el 70% es rehabilitación de imagen y el 30% arrepentimiento real. Pero ese 30% todavía cuenta. Y si su fundación realmente funciona, si realmente ayuda a chicos talentosos que de otro modo no tendrían oportunidades, entonces algo hermoso salió de algo feo. Esa es una forma generosa de verlo, respondió Mario. Bueno, he aprendido que la gente rara vez cambia por razones completamente puras. Y generalmente es una mezcla de presión externa y reflexión interna. Pero el cambio aún cuenta, incluso si las motivaciones no son perfectas. Un año después del incidente, la Fundación Velasco había otorgado 50 becas a jóvenes artistas. Algunos estudiarían en el extranjero, otros en las mejores escuelas de México, todos seleccionados únicamente por talento, sin consideración de conexiones familiares o estatus social. Pero el legado del incidente Ambassadors fue más allá de una fundación o de políticas de restaurantes. Cambió conversaciones, cambió expectativas, cambió cómo los mexicanos pensaban sobre clase, talento y valor. En escuelas, maestros usaban la historia para enseñar lecciones sobre respeto y dignidad. En familias, padres la compartían para explicar por qué todos merecen ser tratados con consideración. En lugares de trabajo, se convirtió en ejemplo de cómo defender a colegas injustamente tratados. Pedro y Mario se hicieron más cercanos después de esa noche. Ya habían sido amigos cordiales antes, colegas que se respetaban mutuamente, pero compartir esa experiencia los unió de manera más profunda. ¿Sabes lo que me di cuenta?, le dijo Pedro a Mario durante una cena privada meses después. Ese incidente fue horrible en el momento. Me sentí humillado, enojado, impotente. Pero ahora, mirando todo lo que cambió por ello, casi estoy agradecido de que sucediera. Casi, sonrió Mario. Casi, acordó Pedro. Todavía preferiría que Velasco nunca hubiera sido un idiota en primer lugar. Pero ya que lo fue, al menos algo bueno salió de ello. Esa es la naturaleza de la injusticia. Reflexionó Mario. A veces toma algo feo, algo doloroso, para despertar a la gente, para hacer que realmente vean problemas que han estado ignorando. Tu humillación se convirtió en el momento que hizo imposible seguir ignorando cómo tratamos a nuestros artistas. Pedro asintió pensativamente. ¿Crees que durarán los cambios que hemos visto? Algunos sí, algunos no. La naturaleza humana es complicada. Siempre habrá gente como era Velasco, pero ahora también hay conciencia. Ahora hay expectativa de que ese comportamiento es inaceptable. Eso es progreso. Hoy, más de 65 años después de esa noche de marzo, el incidente Ambassadors todavía se estudia en cursos de historia cultural mexicana. Se ha convertido en caso de estudio sobre cómo un momento puede catalizar un cambio social, cómo la valentía de defender a otros puede crear ondas que se expanden mucho más allá del momento inicial. La Fundación Velasco todavía existe, ahora dirigida por la tercera generación de la familia. Ha ayudado a más de 2,000 artistas jóvenes a lo largo de las décadas. Algunos se han convertido en nombres famosos, otros trabajan tranquilamente creando arte que enriquece sus comunidades. Todos llevan consigo la historia de cómo su oportunidad vino de un momento de vergüenza transformado en acción positiva. El restaurante Ambassadors cerró en 1987, víctima de cambios económicos y gustos cambiantes. Pero antes de cerrar, instalaron una pequeña placa cerca de donde solían estar las mesas de Pedro y Mario aquella noche. En ella se leía: en este lugar, marzo de 1955, la dignidad fue defendida, y México aprendió que el talento no tiene clase social. Pedro Infante murió trágicamente en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957, casi 2 años después del incidente Ambassadors. Su muerte conmocionó a México, millones lloraron en las calles, y el funeral fue uno de los más grandes en la historia del país. Pero en los días después de su muerte, algo notable sucedió. Los mismos círculos sociales que antes lo habían mirado con desprecio, ahora hablaban de él con reverencia. Los mismos hombres que hubieran estado de acuerdo con Velasco, ahora declaraban que México había perdido a un tesoro nacional. Mario, hablando en el funeral, mencionó el incidente brevemente. Pedro enfrentó discriminación incluso siendo quien era.
Imaginen lo que enfrentan artistas menos famosos. Su muerte debe recordarnos no solo celebrar el talento después de que se ha ido, sino respetarlo mientras vive. Esas palabras resonaron, y en los años siguientes México genuinamente cambió cómo trataba a sus artistas. No perfectamente, nunca perfectamente, pero mejor, significativamente mejor. La lección de esa noche de marzo permanece relevante hoy. Que defender a otros contra la injusticia importa. Que usar tu voz, tu influencia, tu plataforma para proteger a quienes son vulnerables no es solo un acto de bondad, sino una responsabilidad moral. Que el valor de una persona nunca está determinado por su apellido, su cuenta bancaria o sus conexiones sociales, sino por lo que crea, lo que contribuye, cómo trata a otros, y que a veces toma solo un momento, una persona dispuesta a decir, esto está mal, para cambiar todo.